Hoy les vengo a hablar sobre la inteligencia espiritual desde un acercamiento antropológico-filosófico. Al hablar de la inteligencia espiritual, podemos hacer referencia a aquella capacidad que nos permite a nosotros sobreponernos a situaciones difíciles en nuestra vida, es decir, solucionar problemas significativos dentro de nuestro contexto, seleccionando aquellas acciones o caminos que consideramos más valiosos para que nos ayude a sobreponernos y salir victoriosos de esa situación. Es importante mencionar que la inteligencia espiritual no siempre está relacionada con la religión. Hay personas que practican una religión o unas creencias y no quiere decir que ellas van a tener una inteligencia espiritual más desarrollada que otra que no la practica. Por ello es importante que la inteligencia espiritual sea considerada dentro de las múltiples inteligencias que se buscan desarrollar en los alumnos o en el ser humano. Por ello es importante que dentro del contexto educativo esta inteligencia sea desarrollada, ya que la inteligencia espiritual brinda a las personas tener o ir formando lo que son valores en sus actos, creencias, sentido de vida, una visión del mundo, empiezan a tener liderazgo, tienen una motivación, empiezan a concebir lo que es la cultura, la toma de conciencia, lo que es lo bueno y lo bello. Es importante también mencionar que para alcanzar la inteligencia espiritual es importante que nosotros pongamos en práctica 3 acciones como son el ejercicio físico, el diálogo socrático y la contemplación. Es importante también que la inteligencia espiritual no solamente se practique dentro de las instituciones católicas, porque no es propia del catolicismo o de alguna religión, sino es una inteligencia que debe ser desarrollada en cualquier ser humano independientemente de las prácticas religiosas o creencias que ellos tienen, ya que esta inteligencia permite desarrollar un sentido de vida, llegar a una trascendencia humana, ayuda a mejorar la comprensión de su realidad y de su mundo. Dentro del ámbito educativo es importante que los docentes sepamos que nuestra función es ser guía y acompañamiento de los alumnos para desarrollar una de las capacidades importantes que permite lo que es la inteligencia espiritual, que es la resiliencia, para que el alumno vaya construyendo un sentido de vida, sea independiente, tome conciencia, desarrolle su creatividad, tenga autoestima y pueda generar y crear vínculos íntimos más fuertes con las demás personas. De lo anterior radica la importancia de la inteligencia espiritual en el desarrollo humano. Desde muchos años atrás, nosotros hemos sido educados a lejos de lo que es la espiritualidad, porque lo concebimos como lo relacionado a una creencia, a una religión, pero no debe de verse así. La inteligencia espiritual, como lo mencioné anteriormente, no está relacionado únicamente con la religión, sino que es una inteligencia que debemos de desarrollar todos los seres humanos, porque tiene muchos beneficios. Nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a nosotros a superar situaciones, a volvernos personas más solidarios, a valorar las relaciones con las otras personas, valorar la familia, los amigos, el contexto laboral, el contexto social. Nos volvemos personas más íntegros, más reconciliados, con actitudes más positivas ante la vida, ante la sociedad. Y todo eso, todas estas capacidades o estas habilidades que vamos desarrollando nos hacen ser mejores personas dentro de todos los ámbitos en donde nosotros nos desenvolvemos. Es importante mencionar que la inteligencia espiritual hoy en día se le está dando más importancia, pero todavía queda un poco su contexto, su creencia limitada.
Tenemos que ir rompiendo con esos prejuicios que se tienen para que poco a poco vayamos nosotros dentro de nuestro contexto escolar, ir abriendo esas brechas para que la inteligencia espiritual sea vista como igual de importante como las otras inteligencias múltiples que se buscan, el sentido numérico, entonces, por mencionar algunas. Entonces es importante que esa brecha se vaya abriendo poco a poco y se le vaya dando ese sentido a lo que es la inteligencia espiritual y tener una visión más abierta. ¿Por qué? Porque al tener la inteligencia espiritual nos vamos nosotros convirtiendo en personas más libres, más profundas, capaces de tomar a lo mejor distancia de la realidad para hacer una mejor comprensión y preguntarnos nuestro propio sentido de vida y convertirnos en nosotros en nuestro propio proyecto personal de vida. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado.